Alcanzamos justo, Paola, con el tiempo, así estaba ya espiritual ya porque me quedaba como un minuto. Ya, Ya, no, encontré genial tu exposición, de verdad. Yo tengo apunte aquí, igual rellené hartas cosas que estabas diciendo, que no ya, tenía, qué bueno, artículos qué y bueno. secciones. Sí. Así que yo encuentro que me gustó. Y ahora se supone que viene el espacio de preguntas que pueden hacer los compañeros a Paola Ya, sobre la materia. ¿Primero son las preguntas o las observaciones? Primero Las la pregunta. preguntas, Ya, sí, perfecto. Sobre la prescripción, ¿cierto? Ya. sí. Paola, por favor, ¿me puedes decir el concepto de prescripción y el artículo? Yo sé que esto ya lo vieron, pero es básicamente para ver el manejo. Em, Prescripción. sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. Prescripción está consagrado en el artículo 2492, ¿cierto? Libro cuarto del Código Civil, y señala que la prescripción es em, el haber obtenido, la prescripción es el derecho, es el derecho no, es la adquisición de cosas ajenas, ¿cierto? Y también de derechos, de acciones y derechos que se constituyen sobre ellos en un lapso de tiempo y además concurriendo a todos los requisitos legales. Ya. Y respecto a las clases de prescripción, ¿cuáles son? Las clases de prescripción son la prescripción adquisitiva o usucapión o la prescripción extintiva o liberatoria. Y la prescripción adquisitiva es posible diferenciarla, hacer una subclasificación. Sí, está la prescripción adquisitiva ordinaria y la prescripción adquisitiva extraordinaria. Perfecto. ¿Y cuáles son las reglas comunes a toda prescripción? Las reglas comunes a toda prescripción son tres: debe ser alegada, ¿cierto? En virtud del artículo 2493, que señala que el que quiera aprovechar la prescripción debe alegarla, por lo tanto no puede ser declarada por el juez de oficio, no puede ser renunciada anticipadamente, Ujú. porque si no implicaría un derecho que en realidad no tenemos en el patrimonio. Y por último, ¿cierto? Corre contra toda persona en virtud del artículo 2497, esto es, en relación a las personas, digamos, corre de igual manera a favor y en contra del Estado, las municipalidades, las iglesias, Ujú. todo estamento nacional y sobre todo a personas que tenga la libre disposición de lo suyo o administración de lo suyo. Y respecto a la prescripción adquisitiva, ¿cómo se diferencia de la prescripción extintiva? Eh, bueno, la prescripción extintiva, ¿cierto? Extingue la acción, no la obligación, y es una forma de extinguir la obligación. O sea, perdón, ya lo dije. Esa es en el fondo, la adquisitiva es adquirir un derecho, ¿cierto? O la propiedad de una cosa ajena o de un derecho real o de una acción real. En la extintiva o liberatoria, ¿cierto? Extingue la acción, no la obligación, porque se transforma en una obligación natural. Perfecto. ¿Otras personas quieren quizás hacerle consulta? Gracias. Digo yo. Yo más que nada una pregunta de examen de grado, una pregunta abierta para todos los compañeros, no solo para la compañera que lo hizo muy bien, impecable la presentación, es en cuanto a la naturaleza jurídica de la prescripción. Sabemos ya que no es un derecho, sino que es un hecho. Entonces, hay posturas disímiles que argumentan que es un derecho y qué tipo de derecho sería. Otros dicen que es un hecho. Y en cuanto hay que notar ahí, pregunta de examen de grado en mi universidad, el paralelo entre lo que es la suspensión versus la interrupción. Se pregunta mucho.
Y otra pregunta abierta también, para que lo tomen en cuenta, compañero, es si la mera tenencia puede, el mero tenedor puede llegar al dominio por prescripción. Sabemos ya que la mera tenencia nunca conduce al dominio por prescripción, pero no obstante la regla del 2510, número 3, habría un caso excepcionalísimo. Y otra pregunta que hicieron en mi universidad, pregunta abierta, es ¿por qué la prescripción es un tema de cierre? ¿Qué buscó Andrés Bello al regularla en el libro cuarto? ¿Y por qué? Entonces, la respuesta que dio mi compañero en ese momento es porque es una institución que de alguna u otra manera le da seguridad y certeza al ordenamiento jurídico. Entonces, por así decirlo, el legislador o Andrés Bello lo reguló al final porque quiere que las instituciones no estén permanentemente en el aire. Entonces, con la prescripción, por así decirlo, le colocó punto final. No sé si comparten esa aseveración. Dejo las preguntas abiertas para cualquiera. Sí, te agradezco en realidad tu comentario, lo anoté aquí. Creo, si no me equivoco, que respondí por lo menos las tres en mi exposición, quizás, o quizás me falte algo, sí, puede ser, y yo anoté algunas cosas acá, pero te agradezco mucho tu comentario, sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Cristian. Gracias. Lo primero, felicitar la exposición. Quería también hacer un alcance en el momento en que se te olvidaron los dos casos de la mera tenencia. Sí, Lograste retomar el control de la pregunta o de la exposición. Yo creo que eso es fundamental, no caer en el pánico, ¿verdad? sí. Y lo mismo cuando te preguntaron de vuelta la definición, pero ya como pregunta, no como parte de tu exposición. Claro, ahí dudaste en la definición exacta, pero igual lograste dar. Yo creo que fundamental es no caer no ahogarse cuando ocurre eso, que a todos probablemente nos vaya a pasar. Quería hacer un alcance quizás, un detalle, pero para que le ponga ojo, en un momento dijiste que en tu exposición que la prescripción debía ser apelada. Lo dijiste una sola vez porque después siempre dijiste alegada. Pero sabemos que no, que Ah, alegado es lo correcto, no apelada, perfecto, ¿cierto? sí, 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 sí. puede que no, un Ya, detalle, pero de repente si te puede salir alguien medio quisquilloso, por eh, supuesto. te podría enredar ahí. Y lo otro, cuando diste el ejemplo del derecho personal, el derecho al alimento es correcto, porque es un derecho personal, pero no confundirlo que también, como sea ese juego, que también es derecho personalísimo, en quizás también pensar En en otro otro ejemplo, derecho personal, porque a veces, ya. claro, eh, no dar pie que no tengas claro el concepto de la diferencia entre derecho personal y personalísimo, que no se vaya a esa ambigüedad. Y otra cosa, que ahí yo también en realidad tengo la duda, pero porque tú insistís tanto que no puede ser declarado oficio, pero eso lo decías cuando te referías a la prescripción en general, no a la prescripción adquisitiva en particular. Entonces ahí me salta la duda con la declaración de oficio de la prescripción extintiva en el juicio ejecutivo, por ejemplo. Eh, entonces, ese énfasis, pero ahí me queda la duda porque no alcancé a revisarlo. A veces me pueden ayudar los chiquillos, pero, o tú mismo si te acuerdas, pero me parece que si uno pone el énfasis que no puede ser declarado oficio, pero lo pone el énfasis cuando está hablando de la prescripción en general, es decir, cuando te cabe tanto la prescriptiva con la extintiva, te podría abrir una brecha y un espacio de ataque, por así decirlo. Quiero Ya. No, hacer no sé una... si me Claro, Sí, explico. yo también quiero decir quiero algo. hacer- Sí. bueno, Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Sí, la verdad es que me fui como a negro. De hecho, me olvidé completamente del concepto y me puse muy nerviosa y claro, eso es lo que sucede. Sí, es como que uno entra en pánico porque como que y cada vez pasa el tiempo, entonces fue muy complejo. Lo otro es que respecto de la que debe ser alegada, claro, me refería yo a digamos, a los requisitos comunes,
pero que hay en ocasiones cuando puede ser declarado oficio, ¿cierto? Cuando se refiere a la prescripción de la acción penal, de la pena, ¿cierto? Y del carácter del título. Eso, me faltó quizás. Así que, pero muy agradecida de todos los comentarios. Sí, muchas veces acá en las preguntas, en general de exámenes de grado, lo que yo podía notar es que, claro, uno dice la regla general y los profesores para ver si es que efectivamente va bien, y dice, ay, existe alguna excepción, y ahí es como que, así, efectivamente ahí encontré importante eso en la necesidad de alegarla. Hay que tener bien claro igual eso. Ya. Bueno, respecto a tu presentación, primero que nada quería consultar, porque lo hiciste muy bien, pero tengo esta duda. ¿Leíste? Sí, tenía el apunte acá y yo estaba mirando, porque la verdad es que sí, de repente se me olvidaban los conceptos, entonces yo creo que me falta quizás eso, reforzar no sé si los conceptos. La verdad es que sola me resultan bien, pero me puse aquí frente a la pantalla y de verdad que se me olvidaban, entonces como que echaba vista para partir, ¿me entiendes? Pero sí, 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 se sí. notaba por los ojos. O sea, yo decía, uy, y de repente te notaba los ojos para acá, para allá, para allá. Dije, ya, te entiendo porque es una exposición muy larga y claro, hay necesidad de leer apuntes y todo eso. Pero ahí se notaba eso, pero en general me encantó tu metal de voz, tu tono de voz, hacías énfasis. No era aburrido escucharte, y eso lo encuentro súper importante, porque hay compañeros, por ejemplo, yo escuchaba algunos que hablan y bajito, 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 y no se les entiende nada o son demasiado planos. En tu caso, haces los matices así, es agradable escuchar. Eso te puedo decir. El manejo yo encuentro que lo tienes bien de la materia. Y hay algunas cosas que, claro, ahí se nota, por ejemplo, y yo como quería ver si es que manejabas o no el tema respecto a la exposición, por eso yo te pregunté el primer concepto, porque dije, oh, lo maneja genial, porque aquí tengo una cuestión del artículo 2492 pegado y dije, oh, pero está calcado esto. Y por eso te quise preguntar y fue como, ah, ya, estuve leyendo. Entonces, pero súper bien. No, a mí me gustó tu exposición. En general estuvo buena Muchas gracias, y muy compañera. completa. Sí. Agradezco. Ya. ¿Más comentarios, preguntas? Yo. Hola, yo quería hacer un Sí. comentario. Ah, no, la que hablé. Ya, yo, la de paz. Mira, a mí me gustó, ¿me escuchan o no? No sé si me Sí, escuchan. Me gustó bastante la presentación de Paola. Lo que podría destacar es que en cuanto a la voz, tiene una voz bastante potente, bastante segura. No es así como que le haya tiritado la voz o algo por el estilo. Bien firme. Sí, me gustó bastante, pero también me di cuenta que leyó, se notó por el tema de la vista y todo. Ahora creo que idealmente las próximas personas que debiéramos exponer no debiéramos hacerlo porque quizás no. no tendría gracia hacer esto, porque la idea es sentarnos como si fuera el día del examen de grado donde nosotros nos vamos a tener a mano ninguna punta. Ahora se entiende que Paola fue súper valiente, fue la primera y da vergüenza cuando uno ni siquiera conoce a los compañeros y todavía no hay confianza. Por tanto, creo que en ese sentido está súper bien. Y para ser la primera, estuvo excelente. Y claro, cuando hubo ahí algunas partes donde ella se quedó como callada un rato así, supo salir airosa y como que pudo ahí reaccionar. Y eso es súper bueno. Creo que uno tiene que aprender a relajar la mente. De repente la mente se bloquea cuando alguien te pregunta algo que no lo tienes tan fresco o de inmediato no lo sabes y saber reaccionar, como relajarse. Creo que eso es súper importante, relajarse un poquito, permitirse una pausa y de ahí elaborar, por ejemplo, un concepto y poder responder, como por ejemplo pasó con el concepto de prescripción. Y creo que lo más importante es atender a entender los conceptos, las instituciones, porque cuando uno las entiende, rapidito uno llega y lo saca. Entonces, a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando la compañera te preguntó el tema del concepto de prescripción,
es como que te viene un bloqueo mental así al tiro y como que dijiste primero, es un derecho, y yo creo que si tú estás en tu casa y no sé, cualquier persona te pregunta, ¿qué es la prescripción? Tú al tiro vas a decir, es un modo de adquirir, porque lo primero que uno sabe, ¿cierto? Que es un modo de adquirir. Entonces, eso te faltó partir como con lo más básico de qué es lo que es, por ejemplo, cuando uno define un contrato. Es un contrato y ahí empieza uno a contar todo lo demás, ¿cierto? Entonces, algo como tan simple como decir que es un modo de adquirir, como que esa fue la palabra que te faltó. Y de ahí comenzar a decir todo lo demás. Y yo creo que eso es lo que debemos trabajar como así, como comentario para todos. Entender las instituciones, porque cuando las entendemos y sabemos qué es lo que es, cuál es su origen, cuál es su naturaleza jurídica, solitos podemos eh, elaborar ese concepto cuando quizás no lo tenemos de memoria totalmente pegado en la cabeza o nos viene un bloqueo. Vamos sacando como de lo más general a lo más particular. Eso sería como mi comentario, pero pese a eso, lo encontré súper buena tu presentación y me gustó harto tu tono de voz y en general todo el rato estuviste segura. Así que no, que tienes harta fortaleza y eso es súper Muchas positivo. gracias, compañera. Sí. Eso. ¿Carla había pedido la palabra? Sí. Sí, yo quería reiterar la pregunta de Patricio, porque también se hace harto en mi universidad, que es ¿qué naturaleza jurídica tiene la prescripción? ¿Ya? Y otra pregunta que quisiera agregar que también está en mi comisión, ¿desde cuándo se entiende interrumpida la prescripción? Entonces, no sé si algunos... eso. Y en cuanto al concepto, Paola, Mm, te recomiendo, por ejemplo, si se te hace más fácil aprenderte el concepto de prescripción adquisitiva y prescripción extintiva por separado, el artículo las define las dos juntas, entonces es solo juntar los conceptos y listo. Pero te felicito. Muy bien. Gracias, compañera. La Ahí yo pregunta también era, sí, la iba a pregunta era, agregar, ay, ya, perdón. perdón, pasita, es que iba a agregar que, por ejemplo, nosotros tenemos una profesora que siempre hace paralelos, como que de cualquier materia saca paralelo. Y aquí yo tengo un paralelo que, si me lo puedes decir, Paola, que es, ¿cuál es la diferencia entre introducción y suspensión de la prescripción? Em, la prescripción, perdón, la interrupción es un hecho externo. La suspensión, ¿cierto? Tiene su fuente, tiene su fuente es legal, por lo tanto es de pleno derecho. Las personas que pueden alegarla son, en el caso de la interrupción natural, es todo aquel que tenga interés, y en la Ujú. interrupción civil, el que entabla la acción. Y en el caso de la suspensión, mm, me lo sabía, no me acuerdo, no me acuerdo bien, no. Es solo por sus beneficiarios. Por sus beneficios, claro, los del 2509. Sí, sí. Sí, después lo otro es la prescripción adquisitiva, ¿cierto? Es en virtud de la prescripción ordinaria, y la suspensión ordinaria y extraordinaria. Bueno, la interrupción, ¿cierto? Es la pérdida de la posesión anterior, ¿cierto? Con excepción del artículo 2502, inciso primero. Y en cambio la suspensión es, es como la paralización en el fondo del tiempo. Es un Ujú. beneficio en favor de ciertas personas.
Sé que hay otra, creo que dos más, pero no me acuerdo bien en este minuto. Yo, las que dijiste las tengo anotadas. Ya, Sí. yo tenía dos más parecidas, pero no, la verdad que no me acuerdo en este instante. Y cuando hablan de la distinción, hablan como de una forma más general, no hablan tanto así como el tema de la prescripción, o sea, de la suspensión civil, legal, es como más Ah, general, ya, para que no se ya, divida ya, en tres en vez de dos. tienes razón, ya, claro, Sí, es que nada, ahí eso. las puedo juntar, ya. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿María Paz iba a hablar? Eh, Pasita. No, sí, era, no, la consulta, Te lo que interrumpí. dijo Carla y Patricio, la pregunta era si es que la prescripción era un hecho o un acto jurídico, ¿era eso? ¿Cuál La era la Claro, es naturaleza que hay una es un discusión, hecho que hay claro, una ¿a qué discusión. categoría jurídica corresponde la prescripción? Entonces hay doctrina dividida que señala que es un hecho jurídicamente protegido, otros dicen que es un derecho y se discutía si era un derecho real o personal. Pero creo que eso ya se resolvió, es un hecho, ¿no? Si estoy equivocado, me corrigen. Mm. Y en cuanto a la suspensión y la interrupción, ¿saben? Un tips que me dio mi tutor es siempre acordarse de la categoría jurídica, como decía una compañera, y el verbo rector. Por ejemplo, la interrupción es la pérdida del tiempo y la suspensión es el beneficio. Entonces, si te acordáis de esas palabritas, te vas a acordar de todo el resto. Aprender a identificar a qué cosa corresponde a cada institución. Por ejemplo, la posesión es un hecho, el dominio un derecho, y ahí partí, como dijo una compañera. Entonces parte de eso. Y cuando no hay un concepto legal, comprender a qué categoría jurídica corresponde la institución, por ejemplo, el contrato de promesa, que no es concepto legal, entonces tú, entendiendo, puedes elaborar un concepto doctrinario que se asemeja a lo que el profesor pida, porque en ciertos casos, por ejemplo, en mi universidad hay profesores que son medio exquisitos. Entonces a una compañera le preguntaron, dígame el concepto de fuente de las obligaciones, y el profesor quería el que salía en su apunte. Y al no ser concepto legal, los profes no se pueden colocar exquisitos, pero entendiendo la institución y sacando los insumos básicos, uno puede responder algo, porque llevarse todo de memoria es imposible. Entonces, aprender a entender lo que uno está diciendo y ahí uno puede llevar. Ah, y lo otro también que me he dado cuenta es cuando uno está dando un examen de grado, aprender a llevar la respuesta al lugar que uno sabe. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de la muerte? Y los compañeros empiezan a decir, pone término al matrimonio, pasa esto, esto, esto y esto. Ya después o produce la apertura de la asociación. Háblame de la apertura de la asociación. Oh. Entonces, hacer pisar al palito produce el término del matrimonio. Y si manejáis el matrimonio, para que el profesor solito empiece a... Entonces, los mismos profesores nos dan esos tips para aprender a llevar la respuesta a donde uno sabe. Y lo que uno maneja debe decirlo como al final o al principio, esa parte no sé. Yo creo que en lo que uno maneja, uno tiene que decirlo al tiro para hacer caer al profe, para que dice el palito. Ah, Porque ya, al uno no principio. puede decir, produce el término de la mera expectativa del fideicomisario. Ya, háblame del Ya, fideicomisario. ya. Y yo lo vi en un grado y un cabro dijo, produce el término de la mera expectativa del fideicomisario. Háblame. Y se acabó el examen. Y también la idea es que cuando uno da ejemplos, también darlo sabiendo qué es lo que es el ejemplo, porque igual uno dice a Claro. veces, no sé, siempre dice el comodato y a veces ni siquiera sabe. Entonces también esos ejemplos tal vez los manejar también. Hay que pensar que, disculpe, cuando a uno le piden como una enumeración, normalmente como que llega hasta la tercera, cuarta, y de ahí ya a uno le interrumpen. Por ejemplo, te preguntan cómo extinguir las obligaciones. Probablemente ya en la innovación, en la transacción, ya te paren y te digan, ya, a ver, hábleme entonces de esto. No, no, por lo menos yo no he visto que esperen El el total. listado completo. Es como que ven, claro, ven que más o menos uno sabe cuando uno hace clasificaciones también. Clasificaciones legales del contrato. Bueno, esas son poquitas, pero en el fondo, clasificación de las obligaciones que es más largo. Eh, Cuando calculan que uno ya más o menos sabe, te detienen y te llevan por ahí. Entonces, por eso conviene partir con lo que uno más maneja, porque Ya. uno no va a alcanzar a decir todo tampoco. Y eso una vez me comentaron, cuando te dicen enumere, enumera.
En el fondo no tienes por qué empezar a dar la explicación de eso. Eso alguna vez me recomendaron, no sé Ah, cuál sea la experiencia de ustedes. Responder justo lo que se pregunta, justito. Si te dicen enumere, tan, listo. No entrar a desarrollar cada requisito o algo así, porque así hay que ser, dar justito lo que se te pide, porque si no uno como que mete la pata ahí. Y no, pues de ahí pueden llegar a preguntarte otros temas que uno no puede manejar bien, entonces siempre hay que ir a lo justo y hablar lento, es otro punto. Hablar lento, tomar tu Mm. tiempo, no todo así rápido, que así uno va ganando tiempo a su mm, favor. Claro, bueno, me encantó que opinen todo, de verdad. Y bueno, para cerrar esta conversación, como les decía, vamos a pedir la opinión de un personaje externo a esto, para ver que así él, con toda la explicación que dio Paola, aprendió algo de derecho. Bueno, entonces, te toca, Sebastián. Sí, bueno, primero que todo, debo decirte, Paola, que tu presentación fue muy buena, muy interesante. Debo decirte que cuando te estaba escuchando, para mí era como poner el canal de YouTube de Poder Judicial y estar escuchando ahí a los abogados hablando y desarrollando un tema. Entonces, como todos ya te han mencionado, tu forma de expresarte, tu forma de exponer es muy buena. Tu forma de poner, cómo pones la voz en los distintos lugares hace que sea ameno escucharte. También te mencionaron, todos nos dimos cuenta que estabas leyendo. Entonces, es una invitación, yo creo, para todos a que tratemos de evitar, de alguna forma, eh, depender de la memoria a ese punto. Pero te estaba buscando para mirar. Eh, Hubieron cosas en tu presentación, por ejemplo, que para mí lo sentí en algún punto, que era como que estuvieras leyendo un libro de apuntes. Ibas entrando en cada uno de los puntos y después cuando tocabas cada punto empezabas a ramificarte dentro de ese mismo punto. Por ejemplo, en algún punto empezaste a hablar de los requisitos que tiene la prescripción adquisitiva, y entonces hablaste que eran los comunes para todas las prescripciones, y luego hablaste de que no debe ser interrumpida. Luego de eso, más o menos un 30 o un 40% de tu exposición se centró en las interrupciones para después volver a retomar en los requisitos que tenía la prescripción. Entonces, como que te abriste en un punto a entrar en los detalles de la interrupción. Y debo decírtelo, y a mí en ese punto nunca entendí lo que era la interrupción, porque empezaste a hablar de la interrupción, se clasifica en esto, en esto, en esto, otro, y no supe lo que era la interrupción. Entonces, creo que al momento de exponer, igual es bueno, si es que es una presentación preparada, que te plantees a quién estás exponiendo y de cuáles son los temas que vas a hablar y cuál es tu objetivo de comunicación, qué es lo que tú quieres comunicar, qué es lo que tú quieres que la otra persona se quede al final. Si tú fueras la persona que te está escuchando, ¿cuál es el mensaje que tú quisieras haber obtenido? Si la clase la estuvieras recibiendo tú, por ejemplo, ¿qué es lo que te hubiera gustado rescatar? ¿Cómo te hubiera gustado haber entendido? ¿Cómo te hubiera gustado que te enseñaran las prescripciones? Entonces, de esa forma, al ponerte en la posición del espectador, vas a entender, por ejemplo, qué es lo que ve el profesor, que el profesor cuando te hace la pregunta sobre un tema, qué es lo que le está esperando, y, y te va a permitir adelantarte a ese escenario. Y de esa forma, incluso tú puedes ir modificando tu presentación para lo que le estaban mencionando tus compañeros, que tú puedes de esa forma ir dirigiendo las preguntas hacia las cosas que tú sí conoces. No es necesario que escupas todo lo que sabes, porque tú sabes y sabes mucho, pero lo importante es qué es lo que tú quieres comunicar para así conseguir el objetivo que tienes, que es llegar a un mensaje, cumplir con la expectativa que tiene el profesor y al final... Por lo que me he estado dando cuenta, en general las preguntas siempre van tocándose los mismos temas. Le hablaron de la interrupción y de la suspensión, cuáles son las diferencias que tienen, en qué puntos se tocan. Esas cosas creo que es muy buena tenerlas claras. Y yo sé que sabes mucho porque se nota, porque hay puntos en tu relato que notan que te aprendiste incluso los puntos en las que la doctrina tiene puntos de discusión. Por ejemplo, cuando estabas hablando fuiste muy enfática en decir que la prescripción extingue la acción y no la obligación. Y solamente está preguntando qué es la prescripción. Y fuiste muy enfática en eso, porque incluso después lo dijiste al revés, en un momento al tratar de parafrasearlo, y después me dijiste entonces extingue la obligación.
Y ahí me quedó el punto que entonces la extingue o no la extingue. Y cuando entiendo que en el derecho, cuando existen esos puntos de que extingue o no la extingue, es porque hay gente que dice que la extingue y hay gente que dice que no la extingue y están peleando por eso. Entonces se nota que tú sabes mucho. Por lo tanto, si tú conoces la materia hasta este punto, tienes que ser capaz de rendir en este punto para tener este margen de conocimiento para que cuando te hagan las preguntas no te pregunten cosas que no sabes, porque siempre los espacios que tú dejas van a ser puntos en los que van a dejar dudas. Eh, yo creo que todas las preguntas que te hicieron tus compañeros, efectivamente, en lo que respecta al derecho, fueron súper buenas. Ahí me fueron quedando incluso esas dudas. Por ejemplo, ya te mencionaron cuál es la diferencia entre la interrupción y la suspensión, qué es la prescripción, que seas capaz de definirlo con tus palabras, que lo sabes, pero quieres dar la definición directamente desde el código, utilizar las palabras correctas. Y bueno, yo no soy la persona correcta para decirte cómo memorizarlo, cómo aprendértelo. Tus compañeros ya te han dado varios tips al respecto, pero te animo a que tomes todo ese potencial que tienes para la forma de expresarlo, de expresar los conocimientos que tienes, que lo explotes de una forma a tu favor. Entonces, en serio, yo te escuchaba y era literalmente ver al canal de YouTube, escuchar a un abogado hablar con otro abogado, con el juez, de forma continua, hasta ese punto en el que se te olvida una palabra. Y cuando se te olvida una palabra, ese silencio que queda ahí hace cuestionarse, así que, entonces no entiende el concepto y lo entiendes, pero estás preocupada mucho de la forma y quizás es bueno que vayas relajándote y confiando en tus habilidades y confiando en tu conocimiento porque lo tienes. Entonces, te animo a eso. Realmente tu presentación estuvo muy buena, como dijeron tus compañeros. No fue aburrido escucharte. Hay cosas en las que me perdí porque no tengo los conocimientos suficientes, pero realmente fue muy enriquecedor. Yo creo que de los puntos que deberías rescatar, por ejemplo, en lo que es la materia para exponer tu punto, las clasificaciones, como te indicó María Paz hace un rato. ¿Qué es la prescripción? ¿Cómo se puede clasificar? Y dentro de la prescripción adquisitiva, cuando llegabas a ella, si existen otros tipos de clasificación, entenderlos. Y no siempre creo que sea necesario entrar en el detalle de las excepciones, de todas las excepciones a la regla, porque tú las entiendes y sabes que están, y si tú no las mencionas, le dejas el espacio al profesor para que te pregunte. Entonces, ¿cuáles son las excepciones a esto? Así que los animo a eso, o sea, te animo, perdón, directamente, Paula, que todo lo que vayas relatando, lo vayas haciendo pensando que, voy a dejar aquí este espacio para sugerir la pregunta. Y como te dijeron tus compañeros, responde lo que te preguntan. Si te piden que enumeras el listado. Si te preguntan por uno en particular, ahí ingresas. Probablemente, como mencionaba, me parece que era Cristian, que si es una lista muy larga de enumeración, ya al tercer, cuarto punto, ya el profesor va a entender que tú sabes. Entonces va a entrar en lo más importante. Y ahora, si estuviera justo esperando una que a ti se te olvidó, que tú respondas 4 de 5 es algo bueno, y que te falte una, a no ser que sea algo muy importante, un 80% es algo bueno. Ya, es una muy buena evaluación, o yo por lo menos como evaluador diría, ya se le olvidó el punto, la voy a guiar un poquitito, la voy a ayudar para que retome. Como lo hiciste hace un rato cuando te hablaron de la suspensión, recordaste hasta el número del artículo, y eso es muy rescatable. Así que eso, Muchas gracias. creo que me extendí un poquito, lo siento, pero muy Muchas No, bien. muchas gracias por los gracias consejos por la opinión. a todos. Sí, Bueno, muchas gracias. bueno, gracias Paola, de verdad, por ofrecerte como voluntaria y me encantó la reunión que tuvimos. Fue muy enriquecedora para todos y nos va a servir a la larga botar todos estos nervios. Por ejemplo, yo cuando empecé igual estaba muy nerviosa y ahora estoy más relajada porque los veo a todos ustedes y me alegra que hayan participado. Así que los sigo incentivando a que se ofrezcan de voluntarios para las próximas sesiones que vamos a tener y que sigamos tirando para adelante con el tema del examen de grado, Sí, para que nos vaya todo genial. muchas Damaris, gracias. chiquillos, sí, no sé, de repente podría ser que para las próximas sesiones lo hagamos como modo interrogatorio. Podría ser quizá el tema general, y porque en realidad uno no le toca exponer, a no ser que exponga, en mi universidad uno expone la cédula. Entonces es lo único que uno expone. Y después en civil, en Claro. procesal, uno va respondiendo preguntas nomás. De Claro. repente O sea, acotarla a un tema como para uno venir preparado también para hacer las preguntas y todo.
a un ámbito del Claro, es que es derecho, igual ¿no? era la idea. Igual era esa la idea. Ujú. Cuando dije que empezaran las preguntas, la idea era más que nada que hicieran preguntas de grado, para que Claro. vayamos más ordenándolo. Después que vengan los comentarios, porque si no, no vamos a hacer tanto ese proceso de que te pregunten algo a la persona que le No, toca. no, pero me refiero a que en lugar de Y, que no haya exposición, De exponer, claro. porque, ah, porque de repente, después uno ya no tenía mucho más que preguntar, porque habían cosas que había dicho claro, es súper que igual claro. la exposición es para el tema de aprender Los a nervios, expresarse. Claro, claro. es para hacer la exposición. Por Pero eso yo es que decía que igual no se alargue mucho, que sea como algo súper breve de un tema específico para que Ujú. después nosotros podamos preguntar. Sí, que sea más genérico, eso creo yo, que sea una presentación Mm, cortita, bien Claro, genérica, como más o menos como uno expone la cédula en la universidad, que también es genérico, después te sientas y ya empiezan a preguntarte ya todo lo que es requisito y todas las cosas más específicas. claro, Sí, también. creo que Sí, así deberíamos hacerlo. bueno, entonces es más o menos organizar la hora que tenemos. Por ejemplo, sí, saludo a saludo, 10 minutos de exposición, 20 o 30 minutos de preguntas y contrapreguntas y después al final como el feedback. Pero que en el sí. fondo no sea más de 10 minutos, porque si no se va a hacer uno tedioso y dos, di- dime, Sebastián. Sí, Sebastián. ¿te creo, Pinoza? Sí. Quedan 3 minutos por si acaso. Se va a cerrar. Sí, sí, por eso mismo, como sea cerrar, lo primero que todo es que Paola yo creo que se tiró a la vida sin saber lo que no iba a esperar y justamente fue la punta de lanza para esta reunión, para que tuvieran esta conversación. Entonces me parece muy, muy buena iniciativa lo que están conversando de hacerse esa preguntas de examen de grado, de discutirlo, de que lo hablen en el grupo de WhatsApp, de cómo van a enfrentar las siguientes presentaciones y bueno, y antes de que se acabe el tiempo, cortito nomás, yo decía que deberíamos darle un aplauso a Paola por ser así de aguerrida, se tiró a los leones con todo y lo hiciste muy bien, ¿ya? Lo hiciste muy, muy bien y fuiste muy valiente. Entonces, eso cortito, les dejo los 2 minutos, Damaris, para que cierres lo que vayas a realizar. Sí, bueno, como les decía, muchas gracias por participar. Y la verdad, vamos a hablar bien ese tema de los espacios de tiempo. Pero sí tiene que ir sí o sí el tema de una presentación, porque para iniciar, para no llegar y tirar preguntas como locos, pues. Venir con las preguntas preparadas, con los tips que vayan aprendiendo en la semana, y sí o sí tiene que estar la presentación al principio, ¿ya? Bueno, eso, muchas gracias, Paola, y a todos los presentes. muchas gracias a todos, Fue un de gusto verdad. conocerlos. Que descansen igualmente. Ya, buenas Sí, noches. de hecho, yo Chao. tengo Chao. una Chao, pregunta en buen Chao. descanso. lista. Por eso es que me Chao. viste tío un montón. Ya, chao, que estén bien. Chao. Chao. Chao, chao.